Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unas notas muy interesantes. Son de clases de armonía, composición y arreglos musicales. Sí, del profesor Iván Espino. Exacto. Y el objetivo es, bueno, entender un poco cómo funcionan juntos estos elementos, ¿no? Para crear música que emocione y que tenga coherencia. Eso es. Vamos a ver conceptos clave. Intentaremos explicarlos de forma clara para quien empieza, pero también con detalles para quien ya sabe más de música. Justo. Son apuntes que vienen de sesiones muy prácticas, donde se ve al profesor guiando a estudiantes, corrigiendo, mejorando composiciones, y veremos pues los desafíos típicos, cómo se pueden abordar. Nos centraremos mucho en la armonía vertical, el manejo de la tensión, sobre todo con acordes alterados, y por qué cada nota de verdad cuenta. Vale, pues para empezar, ¿qué es eso de la armonía vertical? Se menciona bastante en las notas, sobre todo ligado a las notas largas, porque a veces uno piensa que las voces secundarias, bueno, solo acompañan. No, es siempre un error si no tienen una función armónica súper clara. Es una observación clave, sí. La armonía vertical es como, digamos, la foto sonora de un instante. Cómo suenan todas las notas juntas en ese momento preciso. Y una nota larga en una voz secundaria, pues, no es solo decoración. Tiene un peso armónico real. Ajá. Un error común que se ve en las notas, como en un ejercicio de una alumna, Ana, por ejemplo, es justo dejar esas notas sin una función definida. Y claro, o crean choques sin querer, o simplemente suenan. Ya veo. Hay que pararse a pensar. Esa nota larga forma un intervalo interesante. Es funcional con la melodía, con el acorde que está sonando debajo. No es que la ambigüedad sea siempre un error, ojo, sino que si existe, que sea buscada, intencionada, no un despiste. Entendido. La intencionalidad. Y esa idea conecta con lo que también dicen las notas sobre usar estratégicamente las disonancias y las alteraciones. Aquí es, como decías, donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo se usan para crear tensión sin que suene, pues eso, a error? Sobre todo con esos acordes alterados que mencionas. Precisamente. A ver, la disonancia, si la controlas, es una herramienta expresiva potentísima. Las alteraciones, que en estas notas se refieren sobre todo a modificar notas dentro de un acorde, típicamente un dominante, para crear un dominante alterado. Vale, Generan una tensión muy fuerte que pide ir a algún sitio, pide resolver. claro. Para quien está empezando, es como echarle una especia inesperada pero rica a un plato. Mm, Y para quien sabe más, pues es jugar con las expectativas armónicas del oyunte. mm. Y aquí son cruciales las notas guía, normalmente la tercera y la séptima del acorde. Ajá, las que le dan el color. Exacto. Definen ese color y, sobre todo, guían el oído a través de la progresión. Usar bien las alteraciones, jugando con esas notas guía, permite crear sonoridades muy modernas y dirigir la armonía de forma efectiva, que no suene casual. Vale, eso aclara bastante la teoría. Y en las notas se mencionaban errores repetitivos, ¿no? Como la necesidad de abrir intervalos en ejercicios de otro estudiante, pongamos Carlos. ¿A qué se refiere eso en la práctica? ¿Qué es abrir intervalos? Pues se refiere a un problema bastante común de conducción de voces. A veces si mantienes intervalos constantes entre dos voces, por ejemplo, terceras paralelas todo el rato, Sí. puede sonar un poco pobre o incluso generar problemas armónicos si se alarga mucho o pasa en momentos importantes. Abrir significa simplemente cambiar esa distancia, ese intervalo. No es solo por sonar mejor o más bonito, sino para que la armonía funcione de manera lógica, que cada voz contribuya bien al efecto que buscas. Sobre todo hay que tener cuidado al principio y al final de las frases melódicas. Y esto ya nos mete de lleno en el terreno del arreglo, ¿sabes? Decidir qué hace cada voz. Claro, no solo la nota correcta, sino cómo se llega a ella y qué relación tiene con las otras voces. Hemos hablado mucho de la armonía, del detalle, cómo conectaban estas notas, estas decisiones tan
tan armónicas con la composición general o el arreglo final. Es que ese es el punto vital, las notas lo subrayan mucho. Estas decisiones armónicas no ocurren en el aire, aisladas. Influyen directamente en la estructura emocional de la composición. Una armonía más tensa, con más alteraciones, pues la puedes usar para un clímax. Lógico. Y una más sencilla, más consonante, para una parte más tranquila, un verso, por ejemplo. Y luego, en el arreglo, claro, la instrumentación que eliges, la textura, todo eso cambia cómo percibimos la armonía. Recuerdo que se mencionaba, por ejemplo, cómo añadir reverberación puede dar cohesión a ciertas armonías o crear una atmósfera muy específica. Todo está conectado. Entiendo. Bueno, entonces, si tuviéramos que sacar las ideas clave de estas notas, ¿con qué nos quedamos? Parece que la palabra clave es intencionalidad, ¿verdad? Totalmente. Yo diría que la idea principal es esa, intencionalidad. Que cada nota, cada intervalo, cada duración, que tenga un propósito claro, hay que acostumbrarse a escuchar verticalmente, o sea, el sonido de cada instante. Ujú. Entender la función de cada voz, no solo la melodía principal. Usar la tensión armónica, las disonancias, las alteraciones, como herramientas expresivas, pero de forma consciente, apoyándose en las notas guía para que todo tenga sentido. Y, por supuesto, considerar siempre el contexto global, la composición y el arreglo final. Vale, perfecto. Pues recapitulando un poco, hemos visto la importancia de pensar la armonía verticalmente, que las notas largas no son secundarias, ni mucho menos. Hemos hablado de cómo usar la tensión de forma intencionada, con esas alteraciones y las notas guía, y la necesidad de que cada voz tenga una función clara dentro del arreglo y de la composición en sí. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Pues significa que la armonía es mucho, mucho más que seguir unas reglas. Es un lenguaje para construir tensión, para resolverla, para guiar la emoción del que escucha, para dar forma a toda la experiencia auditiva. Se trata al final de tomar decisiones conscientes en cada momento. Y un buen arreglo, una buena composición, nacen de ese equilibrio, de esa consciencia. Muy interesante. Nos deja pensando, porque más allá de la corrección técnica que hemos estado discutiendo, ¿cómo influye la personalidad misma de la armonía que se elige, ya sea más tensa o más relajada, más tradicional o más moderna? ¿Cómo afecta eso a la emoción final que nos transmite una pieza musical? Ahí queda esa reflexión.